El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres y a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me dirán aquel refrán médico: cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Capernaum. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel habían muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santa Teresa cuenta en su autobiografía que a ella le costaba mucho orar sin tener un libro al lado de donde ella hacía la oración. Tener siempre un libro a la mano, un texto que nos ayude a inspirar nuestra meditación y por lo tanto a que nos oriente hasta tal punto que podamos llegar a la cumbre de toda oración cristiana. La oración debe terminar en la adoración y en la contemplación. Y esto no es posible si no se ora el misterio de Dios. Y por eso el mejor libro, quizás el único libro que deberíamos tener en el lugar de nuestra oración es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y sobre todo, por encima de cualquier texto bíblico, tener siempre el Evangelio. Y les voy a proponer que en estos 3 meses que tenemos por delante,
si no nos morimos, si el coronavirus no nos lleva, o una enfermedad o un accidente, aprovechemos el Evangelio de San Lucas. Y voy a proponerles el Evangelio de San Lucas porque en la Santa Misa de todos los días, a partir de hoy hasta el 28 de noviembre, vamos a dar una lectura también seguida y sistemática a este texto. Y vamos a ver sobre todo el ministerio público de Jesús. Y voy a decirles 4 palabritas claves para la lectura y para la meditación de la palabra en nuestra vida cristiana y desde luego que nos puedan inspirar durante estos 3 meses. Dice el Kempis, el libro La imitación de Cristo, que se lo recomiendo también. Ojalá tener esos 2 libros en el lugar de oración. Desde luego, la palabra, el Evangelio, y el libro La imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Un precioso clásico de la ascética, de la mística y de la espiritualidad cristiana, publicado en 1418 por primera vez. Pero es un texto tan actual y tan necesario como lo fue hace 6 o 7 siglos. El Kempis dice unas claves para acercarnos a la palabra. Primero, dice que la palabra se debe oír en silencio. Atentos. La palabra se debe oír en silencio. Y segundo, dice que la palabra se debe recibir con humildad. 2 virtudes fundamentales en el seguimiento de Jesucristo el Señor, en esa transformación que hemos de hacer en la escuela del discipulado del Señor. Hacernos discípulos no es otra cosa que asumir la personalidad de Cristo. Discipulado no es otra cosa que tratar de asumir la vida de Cristo, imitar a Cristo, como lo propone Tomás de Kempis. Y por eso la palabra hay que oírla en silencio, pero hay que recibirla con humildad. Y ese es el contraste que nos presenta hoy el Santo Evangelio, tenaz. Ciertamente dice el texto que allí en Nazaret, donde están fundamentalmente los familiares de Jesús, ingresa al templo, desenrollan el texto del profeta Isaías y lee precisamente ese trozo en el que el profeta anunciaba al Salvador, al Mesías, y por eso dice Jesús: hoy se cumple esta escritura. Dice la palabra una cosa muy linda, y es que y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Escucharon en silencio, tanto que estaban admirados. Pero luego se da un contraste tenaz en el Evangelio de hoy, y que son esos contrastes que vamos a leer durante todo el Evangelio de Lucas. Al oír esto, todos, miren, todos, primero todos lo expresaban su aprobación, y luego todos en la sinagoga se pusieron furiosos.
e intentaron apedrear a Jesús. Eso como que a uno lo deja desconcertado. Primero sí, hay mucho silencio para escucharlo, pero les faltó precisamente humildad. Y no hubo humildad porque aunque hubo silencio exterior, no hubo la capacidad de hacer silencio interior. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de oír la palabra en silencio? El objetivo es que ese silencio exterior me lleve al silencio interior. ¿Y que hay que silenciar interiormente? Mis sentidos internos, la imaginación sobre todo, porque dice Santa Teresa que la imaginación es la loca de la casa. ¿Y qué loca? Y dice Santa Teresa que esa loca con frecuencia nos gobierna. ¿Y cómo nos gobierna? Ahí está la clave. Ese silencio me debe conducir a la humildad que le faltó a todos en la sinagoga de Nazaret después de haber escuchado, de haber oído a Jesús. Ahí está la clave del discipulado, la humildad, porque la humildad junto con la obediencia son las dos virtudes que dan sustento al edificio de las virtudes cristianas. Y paso entonces a las otras dos palabras de exhortación de hoy, también aprendidas en Tomás de Kempis en el libro La imitación de Cristo. Dice este autor que la palabra de Dios me debe invitar a corregir mis vicios. Esa es la tercera palabra, vicios. Y entonces los invito a que durante estos 3 meses en la lectura del Evangelio de Lucas y ojalá también del libro La imitación de Cristo, vayamos revisando nuestros vicios. Los vicios se dan a partir de los hábitos, de la manera constante como nosotros vamos cayendo en pequeños actos. La pereza no nace de la noche a la mañana, eso nace en la medida que uno va ejercitándose en ser perezoso. Pero dice también Tomás de Kempis que la palabra de Dios nos exhorta a fortalecer y a crecer en las virtudes. Esa es la cuarta palabra, las virtudes. Entonces también en la lectura de la palabra, nosotros tenemos que ir propiciando que la palabra me vaya ayudando a crecer en virtudes cristianas. ¿Y cuáles virtudes tengo que asumir? Hombre, no hay otras, las de Cristo, por eso la imitación de Cristo. Esas 4 palabritas, el silencio, la humildad, los vicios y las virtudes. Silencio para oír la palabra. Humildad para aceptar la palabra y tratar de vivir la palabra. La palabra para corregir nuestros vicios y la palabra para que nos exhorte a crecer en las virtudes cristianas. Pablo dice en Filipenses 2:5, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Aprovechemos esa preciosa exhortación de Pablo y digamos hoy nosotros, tengamos las mismas virtudes de Cristo Jesús. Esa es la invitación.